Hola amigos, feliz de poder saludarlos nuevamente y en esta ocasión será para hablar de las novedades que viene trabajando una joven figura del sur peruano. Nos referimos a la guapa Karina Ramos, más conocida como Tu Cuyaquita del Perú. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Dónde se encuentra Karina? ¿Está preparando nuevos temas? ¿Decidió alejarse de la música para dedicarse a su carrera? ¿Será verdad que el amor tocó al fin las puertas de su corazón? Son algunas preguntas que muchos se hacen y que hoy trataremos de responder. La guapa cantante se encuentra en su tierra, trabajando el campo junto a su familia y cada vez que puede graba algo de contenido para sus redes sociales, especialmente para sus canales de YouTube Las Ramosuras y Yastapeyá. La gran novedad, sin embargo, es que ya grabó un nuevo tema, el mismo que está en proceso de masterización y cuyo videoclip se empezará a grabar en los próximos días, siempre entre Juliaca y Puno, pues una de las metas de Karina Ramos es mostrar al mundo entero toda la belleza natural que existe en su tierra. Conocido esto, podemos descartar de plano que piensa alejarse de la música. Todo lo contrario, pues nos enteramos que está en conversaciones para hacer un par de duetos. Tratamos de averiguar el nombre de los artistas con los que está en conversación, pero es un secreto que se guarda bajo 7 llaves, pues fuentes cercanas a la cantante señalan que será toda una sorpresa. También tratamos de averiguar sobre el estado de su corazón. Queríamos saber si el travieso Cupido al fin ya hizo de las suyas y logró que la Cuyaquita del Perú encontrara a su media naranja, porque pretendientes tiene y por montones, y no saben de todo lo que nos enteramos. La sorpresa fue total. Ella no quiere saber nada del amor, menos en tiempo de pandemia. No hay tiempo ni manera de conocer a nadie. Ella tiene su corazón con candado y la llave está en el fondo del lago Titicaca, nos contó una amiga muy cercana a la cantante. En pocas palabras, Karina no tiene ni quiere tener, al menos por ahora, ninguna relación amorosa. Aprovechamos el momento y averiguamos con la amiga sobre cuáles serían las cualidades que ella valora en un hombre como para querer tenerlo de compañero. Escuchen muchachos, apunten que esta fue su respuesta. Que sean chicos sencillos y humildes, trabajadores y que amen el campo. Sobre todo, que respeten sus costumbres y su amor por la música. Mira, estamos tocando las leyes. Si reúnes los requisitos, fácil y conquistas el corazón de Karina Ramos. Eso es todo por hoy. Agradecemos su compañía y preferencia y como siempre los invitamos a activar la campanita, dejar tu comentario y compartir nuestros videos con sus amistades. Soy Eduardo Chacón y me despido tan solo por algunas horas, pues nos reencontraremos en breve con un nuevo video.